para que el Señor pueda guiar este momento de la palabra. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu día, Señor, en el cual nosotros estamos reunidos en esta casa de oración, Señor Jesucristo, y también de palabra. Bendice a nuestros hermanos que ya están acá, Señor, y Padre amado, que nosotros podamos aprender de todo lo que tú quieras enseñarnos el día de hoy. Bendice a nuestros líderes también, Padre amado, y también, Señor Jesucristo, que tú seas la cabeza de nuestra iglesia para que podamos servirte a ti y solo a ti, Señor, y no a los hombres. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la palabra del día de hoy está en Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. ¿Ya? Yo voy a dar lectura primero y después vamos a ir desglosando un poquito lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Así que les voy a pedir que estén buscando en su palabra, en la Biblia, Mateo 7, versículos 7 al 12. La palabra del Señor dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Bueno, yo escuchaba recién a mis hermanos, en el cual cada uno tenía su necesidad, cada uno tenía quizá alguna carencia o algo que suplir durante estos tiempos, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tiene sus problemitas por aquí y por allá. Y esto, en cierta forma, el Señor lo conoce. Él conoce todas estas necesidades que nosotros tenemos. Lo habíamos visto en Mateo 6, ¿cierto? Del 32 al 34. Y quiero también que puedan tener esa cita bíblica porque está muy conectada con lo que va a hablar el Señor en esta noche. Este es un pasaje complementario. Mateo 6, 32 al 34. El versículo 7 y el 8, estos pasajes nos llaman a pedir, buscar y llamar. Y si hacemos esto, tendremos una respuesta del Señor. Fíjense en eso, del Señor. En versículo 8 es la respuesta o afirmación que aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Es la respuesta del versículo 7. O la confirmación. Pero hay algo importante aquí. La acción es hacer, es pedir. No solo esperar. El que está pidiendo va a recibir. El que está buscando va a hallar. El que está llamando se le abrirá. Son acciones. Son acciones que el Señor está hablando. Los versículos 9 y 10 ilustra una forma precisa que la acción está primero y la respuesta va como secundario. ¿Ya? Eso es prácticamente la acción de pedir y la acción de dar. Es la del hijo pidiendo, ¿cierto? Porque no dice que el hijo no pide, sino que el hijo pide. Versículo 9 y 10. Lo voy a leer. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pide, ¿cierto? El hijo pide. O si pide un pescado, pedir, acción. No está solamente esperando. El versículo 9 y el 10 son ejemplos claros, muy claros. Uno es menos dañino que el otro, en cierta forma.
porque una piedra no va a dañar tanto al hijo, pero sí una serpiente. Versículo 10. Versículo 11. El Señor les muestra que a pesar de ser hombres malos, ellos pueden tener buenas acciones para con sus hijos. Y les recalca con una pregunta que prácticamente es lógica para ellos, muy lógica. Ellos conocen y saben que el Padre Celestial es su Padre y que lo ha protegido a lo largo de la historia y que lo que han pedido el Señor les ha dado. Estuvieron en esclavitud, tuvieron plegarias y el Señor los sacó de la esclavitud. Oyó el clamor del pueblo. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, el Señor oyó el clamor del pueblo. Lo oyó. Y el Señor lo sacó. Y la respuesta era: ¿cuánto más vuestro Padre les dará las cosas que prácticamente ellos pidan? Nuevamente, la acción de pedir, de buscar, de llamar. En el versículo 12, acá el Señor nuevamente invita a los oyentes a poner en práctica. Los llama a que no esperen a que los demás realicen, sino que les dice: haced ustedes lo que esperan que los otros hombres hagan por ustedes. Y resume la ley y los profetas a esta acción. A esta acción. Para eso voy a leer Romanos 13, del 8 al 10. Romanos 13 dice lo siguiente: no debáis a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Entonces, mis hermanos, se resume prácticamente en buscar y hacer la ley, y los profetas se busca dar el amor al prójimo. No codiciarás, no adulterarás, y así, todo lo que señalaba en Romanos 8. Hermanos, la acción de buscar, la acción de pedir y la acción de llamar son acciones que están relacionadas con el cómo y cómo lo debemos pedir. Cómo debemos pedir y cómo debemos buscar y cómo debemos llamar. Para eso debemos volver a lo que hemos escuchado anteriormente. Hemos escuchado anteriormente los sermones del monte, ¿cierto? Está en el sermón del monte y estamos escuchando las bienaventuranzas, ¿cierto? Pero para eso tenemos que saber algo. Pedir, en cierta forma, es mendigar. Pedir es mendigar, mendigarle al Señor. Es una necesidad que tiene que tener cada uno de nosotros. Si usted no tiene esa necesidad de pedirle al Señor, se cree perfecto en cierta forma. O cree que no tiene una necesidad. Y cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Cada uno de nosotros tenemos que buscar. Como si tuviéramos nada. Es como que si usted se le pierde algo, lo busca con desesperación. Si se le perdió el sueldo del fin de mes, yo creo que no va a dejar ni que pase ni un segundo y lo va a estar buscando. Porque es el sueldo del fin de mes. Lo necesito. Todos necesitamos el sueldo del fin de mes. ¿Y al Señor? ¿Y su ley? ¿Y su palabra? ¿Y su obediencia? Llamar. Porque sabemos que Él tiene todo lo que necesitamos. ¿A quién voy a ir si yo necesito algo? Si yo necesito arreglar una llave de paso, yo no voy a ir a buscar al profesor de inglés. No, voy a ir a buscar a un maestro.
porque necesito que el maestro vaya y me ayude con esto. Y si yo necesito algo espiritual, yo tengo que llamar a mi Padre que está en los cielos. Allá está. Él tiene la solución a mi vida. Él y nada más que Él. Recién les decía que teníamos que recordar Mateo 5, ¿cierto? Mateo 5, cuando empezamos con la bienaventuranza. Recuerda, hermano, si pedimos, si buscamos, si llamamos al Señor, son para cosas espirituales. Netamente espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Usted y yo tenemos una necesidad que no es solamente material, que no es solamente emocional. El Señor sabe que cada uno de nosotros tiene muchas más necesidades espirituales que materiales. Por eso, en Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Nosotros somos pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros tenemos llanto y sabemos por qué lloramos. Lloramos por un hermano, amigo, padre, tío, vecino que no ha conocido al Señor. Por eso lloramos. Por eso nuestra vida muchas veces se aqueja. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo este sermón, hermanos, desde el capítulo 5 hacia adelante, está todo conectado. No hay nada aislado. La palabra habla por sí sola. Nosotros necesitamos ser llenados de los frutos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos pedir día a día que el Señor ponga paciencia en nosotros, ponga mansedumbre en nosotros. Porque hablo por mí mismo. Yo necesito paciencia. Yo necesito mostrar amor. Yo necesito ser y tratar de ser como el Hijo de Dios. Yo necesito ser como Cristo. Yo necesito buscar eso. Yo necesito pedir que el Señor transforme mi vida. Y yo necesito llamarle a Él, porque Él me va a ayudar en esto. Él me va a ayudar. Es por eso que digo, hermanos, que necesitamos ser llenados del fruto del Espíritu Santo. De los frutos del Espíritu Santo. Esa es la mayor necesidad de cada uno de nosotros, de cada hombre y de cada mujer cristiana que ha conocido a Cristo. Esa es la necesidad. Hermanos, vamos a leer el versículo complementario. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre usted, yo y el mundo? La gran diferencia entre usted y el mundo, y entre yo y los que están afuera, es que nosotros hemos conocido al Señor. Es que nosotros hemos recibido la gracia soberana desde arriba. Usted ha recibido el nombre del Señor. Usted ha conocido a su Hijo. En usted mora el Espíritu Santo. Y dice que usted, por la sangre de Cristo, ha sido recibido como un hijo de Dios. Y si el Hijo pide, se le dará. Y si el Hijo está en necesidad, el Señor va a proveer. Y si el Hijo está buscando, el Padre no se va a ir a la otra casa. Va a estar acá. Va a estar con usted.
Y si el hijo está jugando y se accidenta y llama al padre, el padre va a ir. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con los que están afuera. Nosotros sabemos a quién acudir. Nosotros sabemos dónde tenemos que estar. Nosotros sabemos a quién pedirle. Y ese es nuestro Señor. Por eso el Señor nos dice en los versículos 31 al 33, no os afanéis. No os afanéis. Porque el Señor en cierta forma ya conoce todo esto. Por eso les dice, más primeramente buscad el reino del Señor. Por eso hay que buscarlo. Porque Él ya conoce todas estas cosas. Y en cierta forma sigue en el versículo 7 y les dice, le está diciendo, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, es bienvenido en la casa del Señor. Es la continuación de estos versículos. Y va a seguir así. Y nosotros tenemos que ver un claro ejemplo en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo pedía. El Señor Jesucristo no pedía para que Él fuera conquistador del reino, del reino terrenal. El Señor pedía para que el reino del Señor se fuera estableciendo en la tierra. Para eso pedía el Señor. Porque había un propósito mayor, había un propósito de llevar a salvación a todo el mundo. Si el Señor hubiera pensado mezquinamente, o si hubiera pensado como los gentiles, estaría pidiendo una mejor ropa, o un mejor burro, o que mejor no hubiera sido el burro que lo llevara, sino que hubiera sido un carruaje lleno de lujos y especies, para hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús sabía que el Padre conocía cuáles eran sus necesidades en la tierra. Él lo sabía. Por eso Él pedía y se enfocaba en pedir las cosas para el reino. Por eso Él se enfocaba en esto. Para poder estar lleno del Espíritu Santo y cumplir con el propósito del Padre. Y acá es donde podemos explicar, también en versículo 12. Acá hay una relación. Porque ¿acaso el Señor no fue el mayor ejemplo de que si tú quieres que los hombres hagan algo por ti, hazlo así por ellos? Fue y se entregó en aquella cruz y murió. Y el Señor te pide, muere y vuelve a nacer. Muere y vuelve a nacer. Porque yo he muerto por ti. Resucité y te di la posibilidad de ser resucitado junto conmigo. Y te di la posibilidad de entrar a la patria celestial junto conmigo. Fue Cristo el mayor ejemplo de que si queremos que los demás realicen algo por nosotros, Él fue el mayor ejemplo. Él fue el mayor ejemplo. ¿Y qué pide el Señor? ¿Qué pide el Señor? Que nosotros dejemos todo atrás. Que nosotros no veamos lo que tenemos en casa, las comodidades que tenemos en nuestro lugar donde hemos nacido, donde hemos crecido, para que el reino se extienda. El Señor se despojó de todo. Se despojó de su reinado. Se despojó de su comunión con el Padre. Y eso fue lo que más le dolió al Señor. Haber perdido la comunión. Porque Él recibió todo el pecado del mundo. Y eso es lo que pide el Señor. Que nosotros dejemos. Que nosotros venzamos al pecado. Nosotros debemos vencer al pecado. Nosotros no debemos dejarnos seguir tentando por el pecado.
o seguir accionando en el pecado. El Señor demanda que cada uno de nosotros deje ese viejo hombre y vuelva un nuevo hombre. Así lo entendieron los primeros discípulos, que dejaron la vida, que cada uno murió tal cual como fue su maestro, salvo uno, solamente uno. Pero todos eran crucificados, quemados, porque entendieron este propósito. Si Cristo murió por mí, yo muero por Él. Y voy hasta la muerte. Hasta la muerte, porque hasta la muerte se debe llevar este evangelio. Hasta el rincón más lejano del mundo, allá tiene que ir el evangelio. Si Cristo murió por este propósito, ¿quién soy yo para no morir por esto? Hermanos, no es que el Señor esté en necesidad de que nosotros hagamos esto. No, Él no necesita que tú hagas sacrificio para ser Dios, para recibir la gloria, para sentir gozo. No, Él ya es pleno. Nosotros lo hacemos por obediencia. Nosotros lo hacemos porque hemos visto el ejemplo claro. Pero muchas veces no lo queremos hacer. Y estamos pendientes de adquirir nuevos bienes. Quizá hoy día preguntaba en la escuela dominical, les decía a los chicos, ¿quién ya tiene pensado en el regalo del viejito pascuero? Ya algunos me contestaron que sí y otros que no, porque algunos no me creían en el viejito pascuero, todavía. Pero ya ¿quién tenía? Después hice la pregunta, ¿quién ya tenía en mente el regalo para el fin de año? Ahí subieron las manos más de otros, más de algunos. Los niños están pensando en cosas superficiales, porque recién están conociendo. Pero nosotros los adultos estamos como niños muchas veces, pensando en cosas superficiales, buscando cosas superficiales, pidiendo cosas superficiales y llamando a donde no tenemos que llamar. Al crédito, porque no nos alcanza. Hermanos, todas las cosas que el Señor habla son espirituales. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, va a pedir cosas para el Espíritu, va a pedir cosas para el crecimiento del reino. Crezca en sabiduría y conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer crecer el reino de Dios. Quiere que sea expandido, quiere que sea conocido el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador, porque Él va a llevar salvación a todo el mundo. ¿Quiere regalar algo? Regale a Cristo. ¿Quiere bendecir a alguien? Bendígalo con el nombre de Cristo. ¿Quiere tener la mayor riqueza del mundo? Pues Cristo es la mayor riqueza del mundo. Y usted ya lo tiene. Siéntase dichoso por eso. Siéntase gozoso por lo que ha adquirido. ¿Qué importa si tengo una casita pequeñita? ¿Qué importa si al fin de mes estoy ahí? Pero tengo a Cristo. Tengo al Señor. Si Él fue capaz de descender aquí a la tierra donde estamos nosotros los más corruptos, malas personas, ¿quiénes somos nosotros para no dejar nuestra humilde casa? Hermanos, aunque no hay una necesidad de ellos en que lo hagan, ¿cierto? En que hagan estas cosas usted, pero por amor lo hicieron. El amor, como lo decía recién el Señor, se resume la ley en el amor. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor por nosotros?
el Señor actuó en amor. Actuó el Padre entregando a su Hijo. El Hijo, su vida. Y el Santo Espíritu, su morada. Usted, hermano, está viendo el mayor ejemplo de amor. Usted está viendo el mayor ejemplo de amor. Busque comprender esto. Pida al Señor que le dé entendimiento de estas cosas. Porque es incomprensible que el Padre entregue a su Hijo. Es incomprensible que el Hijo muera por el mundo lleno de pecado. Es incomprensible que el Santo Espíritu more en nosotros. ¿O acaso somos perfectos para que el Señor more en nosotros? Y aún así, por amor lo hace. Y es por eso que el versículo 12 termina con esto. En esto se resume la ley y los profetas. En amor. Porque en amor actuaron ellos y el amor siempre estuvo escrito aquí en la Biblia. Pero el pueblo de Israel olvidó todas estas cosas. Olvidó y se llenó de leyes injustificadas. Mis hermanos, vuelvo a reiterar, es el Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo que ha dado su vida por usted. Y vuelvo a decirlo, ¿quiere bendecir a otro? ¿Quiere alegrarle la vida a otra persona? Entregue el Evangelio. Entréguelo. Pida que el Señor a usted le dé la dirección de dónde ir. Pida la dirección del Señor. En todo, sí, pero pida la dirección para el reino. Busque en la Escritura cómo debe hacerlo. Llame al Padre para que lo aconseje y el Espíritu Santo va a proveer de todo. Ahí está. Pide, busca y llama. ¿Y llama a quién? Busca a alguien y pídeselo a Él. Hermanos, esto es lo que yo pude preparar. Hay muchas más cosas que podríamos ver, pero en cierta forma era lo que el Señor quería decir a la iglesia. Que no hay mayor cosa que extender el reino del Señor. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias por tu amor y bendición, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque a pesar de que nosotros buscamos otras cosas, Señor, y vamos y pedimos en otros lugares, Señor, buscamos cosas terrenales, llamamos a la puerta de personas que no nos van a ayudar, Señor, tú aún estás ahí esperando el llamado de tus hijos, la búsqueda de ellos y las peticiones del día a día. Aunque tú las conoces, Señor, y sabes, Señor Jesucristo, por lo que nosotros pasamos por necesidad. Sabe las necesidades terrenales, pero también conoce las necesidades espirituales, Señor. Sabes que cada uno de nosotros necesita crecer más en ti. Sabes, Señor, que nosotros necesitamos buscarte más. Porque tú, Señor Jesucristo, nos conoces. Y sabes que somos imperfectos y que no sabemos pedir y que no nos centramos en lo verdadero y que vagamos y vagamos. Quizás en filosofía humana, en consejos de hombre, en ayuda también de hombres. Pero eres tú, Señor Jesucristo, quien nos puede ayudar, Señor. Ayúdanos en eso, Señor, porque necesitamos crecer en ti. Necesitamos crecer espiritualmente y no terrenalmente.
Todo esto te lo pido en el Señor Jesús. Amén. La palabra ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.